Porque creemos que una ciudadanía exigente garantiza una política eficiente, Acción Ciudadana presenta el programa Hablando de Transparencia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a Hablando de Transparencia, un espacio radial que tiene Acción Ciudadana todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de punto 105. Les saluda Denise Eliezer y Eduardo Escobar. Así es, y hablando de transparencia, para quienes nos sintonizan por primera vez, ¿de qué trata? En este programa vamos a conversar sobre la organización del evento electoral. ¿Y con quién lo haremos, Denise? Esta tarde nos acompaña el doctor Julio Olivo, quien es magistrado del Tribunal Supremo Electoral, para conversar acerca de la organización del evento electoral. Bienvenido. Doctor. No, gracias por la invitación y aquí dispuesto a conversar sobre temas electorales. Gracias, doctor. Así es, y bueno, antes de iniciar esta conversación, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook de Acción Ciudadana y también puede seguir la conversación en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram también. Y por supuesto puede hacer llegar sus mensajes de audio o de texto al WhatsApp de la radio 7181-1053. Ok, bueno, Denise, para comenzar, teníamos un pequeño contexto que plantearle al doctor Olivo para comenzar la conversación. Así es, en un proceso electoral existen una serie de procesos que necesitan ejecutarse con la debida anticipación y competencia para poder asegurar el desarrollo de elecciones transparentes, libres, igualitarias y competitivas, donde se respete la voluntad popular. Desde esta perspectiva, el rol de la autoridad electoral es una pieza importante porque debe ejecutar los preparativos de la elección de forma técnica, independiente e íntegra de forma oportuna. Es por tal razón que este día vamos a conversar acerca del trabajo que está realizando el tribunal de cara al proceso electoral 2024. Hablaremos del avance en los preparativos, las dificultades experimentadas, entre otros temas de interés, así que les invitamos a estar pendientes de la conversación de este día. Así es, y para comenzar, doctor, le tenemos una primera pregunta. Teniendo presente que estamos a casi un año de las elecciones presidenciales, legislativas, municipales y del Parlacen, quisiéramos consultarle ¿cómo avanza en términos generales la organización y preparación de las elecciones 2024 por parte del Tribunal Supremo Electoral? ¿Y cómo avanza, digamos, el PLAGEL, que muchas personas lo escuchan? ¿Cómo va la ejecución de este Plan General de Elecciones? Bueno, como ustedes ya lo mencionaron, ¿verdad? Para que tengamos una elección moderna, transparente y exitosa en el 2024, nosotros primero, por lo menos 2 años antes, preparamos lo que se llama el Plan General de Elecciones, el famoso PLAGEL, ¿verdad? En esta ocasión se han dividido los eventos electorales. Yo hice un voto concurrente sobre ese tema porque siempre hemos llevado elecciones de manera conjunta y el mismo día. De tal suerte se van a realizar el domingo 4 de febrero del 2024, ¿verdad? La primera elección, la presidencial y la legislativa, y luego se ha separado el Parlamento Centroamericano y consejos municipales. Entonces, sobre esa base tenemos un plan general de elecciones que va a comprender una elección nacional, digámoslo así, de los cerca de 6 millones de electores que tenemos, y una elección para voto desde el extranjero, ¿verdad? Para nuestros hermanos en el extranjero. Los presupuestos también van a rondar ese orden. Va a haber un presupuesto nacional, que por cierto lo presentamos el 18 de noviembre y al cual ya se ha referido el señor ministro de Hacienda, y estamos pendientes del presupuesto para las elecciones que comprenden el voto en el extranjero. Esto es así porque la Asamblea Legislativa hasta el mes de noviembre aprobó la ley de voto en el extranjero. De ahí que tenemos como algún tipo de retraso debido a la tardanza en la aprobación de esta ley, y luego, si ustedes han observado también recientemente, todavía se siguen aprobando decretos que modifican de alguna manera la ley de voto en el extranjero y vienen a modificar también nuestro calendario electoral. El tema, por ejemplo, más reciente, que prácticamente obligan al Tribunal Supremo Electoral a no aplicar el artículo 20, que regula que el cambio de domicilio solo se permite un año antes de la elección, ¿verdad? Ellos lo están planteando 3 meses antes de la elección, lo cual implicaría tener una fecha por ahí por noviembre, ¿verdad? Para un posible cierre del registro electoral, y eso sí ya nos complica
un tanto, de acuerdo incluso al criterio de la misma comisión de voto en el extranjero del Tribunal Supremo Electoral. Pero bien, esos son los grandes componentes que nosotros venimos trabajando. Estamos por finalizar el presupuesto del voto en el extranjero, un dato primerizo que teníamos de 64 millones y todavía faltaban algunos programas. El presupuesto nacional ronda los 90 millones, 89 millones y algo, ¿verdad? Y bueno, sin voto en el exterior. Sin voto en el exterior. O sea, algo así como, bueno, si usted quiere caviar o quiere un menú, ¿verdad? Bastante caro. El voto en el extranjero, ustedes saben de que es bastante caro. Y si lo quiere en la modalidad electrónica, todavía también tiene, ¿verdad?, presupuestos bastante altos. Ojalá que el gobierno los pueda cumplir con todos los ofrecimientos que ha hecho, ¿verdad? Pero nosotros estamos tratando también de justificar adecuadamente los presupuestos y hacer las reducciones correspondientes, porque como le digo, teníamos un dato ya de más de 64 millones solo para voto en el extranjero, lo cual implicaría que saldrían más de 100 millones de dólares, pues, ¿verdad?, por toda la elección, unos 120 millones de dólares. No sé si, digamos, estamos en el momento de poderlo cubrir, pero bien, estas son las nuevas decisiones que se toman. Decirles que tenemos 12 partidos políticos también inscritos, sobre los cuales ustedes siempre están pendientes del financiamiento. Un día habría que hablar sobre ese tema, que lo tenemos bastante, digamos, como con mora. Pero bien, ahí estamos, la convocatoria va a ser el 6 de septiembre, ¿verdad?, de este año, y a partir de esa fecha también se comienzan a correr plazos, como el plazo que se corre de 6 meses antes de la convocatoria de elecciones internas, ¿verdad? Y otras fechas importantes como las que señalaba el cambio de domicilio o el enrolamiento también de los jóvenes. Yo presenté una propuesta sobre ese tema para comenzar a hacer campaña y que las diferentes unidades y los diferentes programas comenzaran ya a hacerse sentir, pues, en la población, pero con los temas de tanta modificación que se ha dado. Por ejemplo, no estamos claros todavía hasta cuándo va a durar el cambio de domicilio de los salvadoreños en el extranjero. No tenemos, por ejemplo, con el invento de que usted puede ejercer el sufragio con pasaporte ya vencido. Todavía no estamos claros desde cuándo, por ejemplo, usted va a tomar en cuenta los pasaportes o cuál va a ser el documento fidedigno que usted va a tomar en cuenta para la emisión de los pasaportes, porque la ley no dice nada, ni señala ningún plazo, al grado tal de que hasta este momento no tenemos ni un solo pasaporte en nuestra base de datos, porque hay que construir un nuevo registro electoral, a diferencia del registro electoral que ya teníamos con los DUI, que los proporcionaba el RNPN, que hoy pasa a manos también del gobierno, a través del Ministerio de Justicia, y ya nos costaba un poco obtener las bases de datos de parte del RNPN, y ahora las bases de datos de pasaportes tendrían que venir del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Dirección de Migración y Extranjería, etcétera, etcétera, porque también hay como 4 tipos de pasaportes que se expiden, de acuerdo a la ley vetusta de pasaportes que data de 1982. Entonces estamos armando el registro electoral de pasaportes, que yo he señalado, ¿verdad?, que no estoy de acuerdo, pues, con ese planteamiento, y he hecho propuestas también de reforma a esa misma ley de voto en el extranjero, que lo señalo en el organismo colegiado, duerme el sueño de lo justo, porque no hay ninguna iniciativa ni la voluntad política de los magistrados para poder aprobarla. De ahí que nos vamos a ir prácticamente sin ninguna reforma y algo así como ateniéndonos a las consecuencias de los vacíos que tiene la ley. Okay. Y doctor, ya mencionaba algunos desafíos, pero ¿cuáles considera que podrían ser los principales desafíos para la elección 2024? Bueno, creo que esta elección, que solo se da cada 15 años, ¿verdad?, en el panorama electoral de nuestro país, porque reúne 4 tipos de elección, hoy con la complejidad del voto en el extranjero y las complejidades que ya tiene nuestro sistema electoral, que yo siempre me he referido a ello, como los entuertos que nos heredó la Sala de lo Constitucional, la extinta Sala de lo Constitucional, periodo 2009-2018, en donde complejizó todo nuestro sistema electoral con el voto preferente, que ese yo al final termino por aceptar el voto por rostro, por candidatura, pero no hacía el voto cruzado. Entonces nuestro sistema electoral ya tiene esa complejidad, sobre todo
en elecciones de Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano, que hoy se van a disputar 20 escaños en Parlamento y 24 escaños en San Salvador. O sea, tenemos también muchos escaños, ¿verdad?, en esas circunscripciones electorales. Entonces, los mayores desafíos en este caso estarán dados por el voto en el extranjero, que nunca lo hemos aplicado con la modalidad de voto electrónico, y sobre todo con una ley que tiene demasiados vacíos y que se aprobó tardíamente. Entonces el tribunal va a tener que cargar con esos vacíos y con esas inconsistencias, como las que ya, por ejemplo, estaba mencionando. No, la ley omite hablar de padrón electoral. El padrón le generaba un orden, ¿verdad?, en la elección. Es decir, porque cada país que realiza voto en el extranjero, México, Panamá y cualquier otro país, incluso Estonia, ¿verdad?, que vino a dar algunas lecciones sobre su experiencia electoral, pero que al final dista mucho de nuestra experiencia porque tienen muy pocos electores en el extranjero, ¿verdad? No pasan de 2000. Entonces, señalar que uno de los retos precisamente será administrar esa tecnología. La ley obliga a contratar una empresa, de tal suerte que nosotros no podemos diseñar el software. Algo así como, mire, el Tribunal Supremo Electoral, usted es incapaz de diseñar un software sobre esta materia, entonces va a tener que contratar una empresa, ¿verdad? Eso ya violenta nuestra autonomía, yo lo digo en la propuesta de reforma, y nos deja atados a una empresa que es la que prácticamente va a contar los votos, ¿verdad? Porque originalmente el proyecto de ley solo contemplaba una HELVEX, ¿ya? Con nuestra intervención en la Asamblea Legislativa se logró que se crearan organismos electorales temporales. O sea, la ley, ese proyecto de ley de la Asamblea Legislativa suprimía los organismos electorales temporales, con los cuales yo hice el llamado a que se designaran organismos electorales en un principio de organización y de administración electoral que va en orden descendente, va de los departamentos a los municipios a cantones, etcétera, etcétera. Entonces, se lograron crear para el voto presencial, que solo es cuando se vota con pasaporte, para el voto presencial, organismos electorales, ¿verdad?, que le llaman HELVEX, ¿verdad?, o HEVEX, ¿verdad?, que son las juntas receptoras de votos, JRVEX prácticamente, para administrar los centros de votación, con un craso error de la ley que copia y pega las mismas funciones de la HEVEX para la JRVEX. O sea, dice que la JRVEX, y eso tendrá que corregirlo el Tribunal Supremo Electoral porque no quisieron proponer una reforma, van a contar los votos de todos los países del mundo. ¿Sí? Cuando a ellos solo les corresponde administrar un centro de votación que va a ser determinado por el mismo Tribunal Supremo Electoral a partir de los sectores poblacionales que nosotros encontremos en el exterior. Es decir, por ejemplo, si ya sabemos que en Estados Unidos está asentado más del 90% de la población en el extranjero, nosotros tendremos que ver en los 50 estados de la Unión Americana cuántos centros de votación vamos a instalar. Por supuesto, y además discriminamos que en California, en el estado de California, Los Ángeles, San Francisco, Santa Bárbara, etcétera, Santa Cruz, etcétera, si determinamos de que en ese estado en donde hay una mayor concentración de salvadoreños, y luego va Washington con Virginia, Maryland, etcétera, etcétera, allí tenemos que concentrar los centros de votación. Entonces estas JRVEX administrarán el voto presencial, pero no así el voto que se realice por internet. En el voto por internet solo hay un solo organismo electoral. Allí no hicieron organismos electorales que vean a nivel nacional, a nivel departamental, ni a nivel municipal. O sea que solo va a haber un solo organismo, ¿verdad? Y ese sigue siendo un error, porque cuando usted vea que hay un problema de una votación, por ejemplo, en un determinado departamento o municipio, alguien que ha votado por internet, solo lo va a poder resolver esta HELVEX, este organismo central, que era el prototipo de lo que ellos querían hacer, pero luego vieron de que había un error, y a nivel presencial dijeron vamos a dejar ahí otros organismos electorales temporales. De tal suerte, el tema es que está centralizada el conteo, ¿verdad?, y el diseño del software a cargo de una empresa
y allí 3 personas, por ejemplo, que van a integrar el organismo electoral, ¿verdad?, prácticamente no van a poder hacer mucho, porque solo son 3 personas, porque han reducido de 5 personas que eran antes, 5 titulares y 5 suplentes, a únicamente 3, además de que suprimen la vigilancia de los partidos políticos. Ya no existe la vigilancia de los partidos políticos, y la integración también cambia, porque, por ejemplo, los titulares del organismo electoral temporal, a pesar de que el artículo 209 de la Constitución plantea de que no puede haber una prevalencia de un partido político sobre otro, la ley se da el lujo de decir que la presidencia del organismo electoral la va a ocupar el partido que ha obtenido el mayor número de votos. Todas las presidencias de todos los organismos electorales temporales. Eso significa que el partido oficial ocupará la presidencia. De ahí el segundo lugar, ¿verdad?, en los votos, ocupará la secretaría y luego la vocalía. Básicamente se está excluyendo, ¿verdad?, otros partidos políticos. Antes eran 5. Y recuérdese que estuvo un recurso también ante la sala para la 5ª posición, para que participaran todos, incluyendo los no partidarios, claro, ¿verdad?, en ese tema. De que con esos vacíos, ¿verdad?, de la falta de vigilancia, por ejemplo, el tema de que una empresa, que no sabemos todavía cuál va a ser, no sé qué empresa puede tener esa experticia en materia de voto desde el extranjero, va a ser muy difícil, ¿verdad? Y si el tribunal no tiene un plan B o un plan C, en caso que fallara ese sistema, que sería por primera vez que se implemente, nos vamos a ver en algunos aprietos. Doctor, vamos a regresar a hablar en otro momento del voto en el exterior para que profundice en estos aspectos que son importantes conocer. Vamos a ir a la pausa musical, regresamos dentro de un par de minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia, y este día, ¿de qué estamos conversando? Bueno, este día estamos hablando de la organización del evento electoral y tenemos como invitado, Denise, al doctor Julio Olivo, quien es magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, ya usted adelantaba algo sobre el tema del presupuesto que está ya en conocimiento del Ministerio de Hacienda y por declaraciones recientes que dio el ministro, si no mal recuerdo, dijo que ya estaba explicado cerca del 80% del presupuesto que va a utilizar el Tribunal Supremo Electoral. En este sentido, ¿cuáles son las principales dificultades que está experimentando el tribunal ante un retraso en la aprobación del presupuesto extraordinario? ¿Han tenido que hacer ajustes en la ejecución de algunas actividades o en la adquisición de recursos tecnológicos o insumos que tienen que ver con el proceso electoral? ¿Cómo está ese tema financiero, doctor? Sí, bueno, de alguna manera siempre hay retrasos en la aprobación del presupuesto. Y para que tenga una idea, por ejemplo, el tema del cambio de domicilio, del que estábamos hablando, que se realiza un año antes de la elección, por el artículo 20, ya estaríamos retrasados, porque yo presenté una propuesta precisamente en diciembre sobre el tema de las campañas que se debe de hacer para anunciar a la población sobre el cambio de domicilio, ¿ya? Y hasta este momento no tenemos presupuesto, ¿verdad?, aprobado. También está el tema del enrolamiento de los jóvenes, ¿verdad?, que van a cumplir la mayoría de edad y que a ellos se les entrega incluso el plástico, pues el documento único de identidad hoy sería por parte del Ministerio de Justicia, pero en manos de quien esté el RNPN, y se les entrega incluso hasta el mismo día de la elección o un día antes de la elección. Eso dependerá del convenio que se haga con el Ministerio de Justicia, con el RNPN. También el tema de que nosotros queríamos avanzar en lo que era la instalación del CNPRE, el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, la famosa transmisión de resultados que siempre nos da algún tipo de lío, transmisión, procesamiento y divulgación de los resultados electorales. Para ello nosotros tenemos que construir toda una maquinaria a donde llegan un montón de servidores, si usted quiere, máquinas, etcétera, a donde van a llegar toda la información de los diferentes centros de votación. Para ahora tenemos programados alrededor de 1.600 o 1.700 centros de votación, y toda esa información a nivel nacional va a llegar a ese Centro Nacional de Procesamiento de Resultados.
Ahora, con el voto en el extranjero, también todos los centros de votación en el extranjero y el voto por internet va a tener que llegar también a ese Centro Nacional de Procesamiento de Resultados Electorales. Entonces la idea es que con un presupuesto anticipado, que nosotros lo pedimos también a Hacienda, ¿verdad?, que lo entregara precisamente este año, si se hubiera inyectado, tuviéramos presupuesto para todas esas actividades, y así podríamos instalar por lo menos 6 meses antes o un año antes el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, ya sea en el edificio que es propiedad del tribunal o en el nuevo edificio que se arrienda, digamos, en la colonia Escalón también. Así es de que ese tema no lo podemos realizar. De igual manera, no se puede realizar la consulta ciudadana, ¿verdad?, en donde el registro electoral tiene que consultar y verificar los datos de las personas que ingresan y que son enviados directamente por el RNPN a nuestro registro electoral. Y ahora con mayor razón, por ejemplo, nos preocupa un poco la consulta ciudadana porque se han emitido todavía, por ejemplo, yo como magistrado no sé cuántos DUI, por ejemplo, ha emitido el RNPN o el Ministerio de Justicia, cuántos plásticos en realidad están en el poder de los ciudadanos y cuántos plásticos no han llegado a retirarse. Y eso también lo corrobora la Junta de Vigilancia Electoral. Y cuando usted les pregunta a ellos, tampoco tienen un dato concreto. Y recientemente ellos nos estaban preguntando a nosotros, hace 2 días nos reunimos, nos pidieron una reunión para abordar el tema de los pasaportes. ¿Cómo van los trámites? ¿Cuántos pasaportes tenemos? Las bases de datos. Y hasta ahora no tenemos ninguna base de datos nosotros de pasaporte. Entonces el gran problema es si el gobierno, a través de relaciones exteriores o a través de migración y extranjería, se tardan o se toman mucho tiempo para entregar estas bases de datos, nosotros en principio no vamos a tener. Un año antes tenía que ser el cambio de domicilio, eso se va a cumplir el 3 de febrero ¿ya?, de este año. Seguramente no vamos a tener nada todavía para esa fecha de pasaportes, ¿ya? Y la ley dice también que va a haber una empresa que va a auditar el registro electoral. ¿Y qué es lo que va a auditar si no tenemos todavía ni pasaporte? ¿Cuándo se volvería crítico, doctor, el que no tengan presupuesto aprobado? Bueno, de hecho, tendríamos que tenerlo. Generalmente, debo ser muy sincero, para el cambio de domicilio, o sea, los gobiernos anteriores tampoco nos habían entregado el presupuesto. Estamos hablando de que llegamos al 4 de febrero y no teníamos presupuesto. Entonces yo por eso presenté una propuesta al colegiado para que se tomaran las medidas preventivas y se buscara el apoyo de organismos de cooperación internacional para poder sufragar este tema. Incluso buscar el apoyo con base en la responsabilidad social empresarial de algunos medios de comunicación para advertir hasta qué fecha tienen los ciudadanos para hacer un cambio de domicilio. Después va a ser prohibido ese cambio de domicilio a menos que sea dentro del mismo departamento, ¿verdad? Entonces la gente ya no va a poder cambiar de domicilio. Entonces, en el caso del voto en el extranjero, todavía es más delicado. Y la Asamblea Legislativa emitió un decreto en donde dice que pueden cambiar de domicilio prácticamente hasta que 3 meses antes de la elección. Eso nos pone en un aprieto de que el padrón nacional, ¿verdad?, que sí existe padrón, porque a nivel de voto en el extranjero suprimieron el concepto de padrón, pero la gente siempre habla de padrón, o al menos del listado. Entonces, ese padrón, ¿verdad?, van a estar entrando y saliendo salvadoreños que quieran cambiar de domicilio y pasarse a tener un domicilio nacional, porque si no lo hacen también, el voto se les va a ir a la circunscripción de San Salvador por una ficción de la ley. O otros van a querer también tener domicilio en el extranjero y no tenemos manera de verificar si ellos residen en el extranjero en realidad, pero van a poder votar por internet y cargar ese voto a la circunscripción de San Salvador. Todo ese tipo de entuertos y de vacíos se van a estar dando. O sea, por primera vez en la historia no cerraríamos nuestro registro electoral, a menos que los magistrados han señalado, porque se presentó una propuesta de reforma a este decreto, y
ellos dicen, no, el padrón nacional no se va a tocar. Entonces, habría que ver, en este programa lo estoy diciendo por primera vez, si nosotros vamos a tener la valentía de hacer el cierre, ¿va?, de nuestro registro electoral, como señala la ley, hacer el cierre también temporal y el definitivo, uno es en agosto y otro es en octubre, y ya no lo vamos a aperturar. Pero si hay un nuevo decreto de la Asamblea Legislativa que diga que deben de incorporarse estos salvadoreños que cambiaron de domicilio, ¿verdad? Y doctor, ¿y cómo, en un minuto, porque ya vamos a ir al corte, Sí. cómo ve la aprobación del presupuesto? ¿Lo ve que va a paso lento o lo ve que se puede solventar en un par de semanas este tema presupuestario? Bueno, en el presupuesto de la elección nacional, ¿verdad?, yo no tengo como mayor información, porque recuérdese que es la presidenta y a lo mejor algunos otros magistrados los que tienen la relación directa con el Ministerio de Hacienda, con el gobierno, ¿verdad? A veces no participamos de ese tema, entonces dependerá de ellos, ¿verdad?, del nivel de cabildeo, que yo lo veo válido, que deban de tener con el señor ministro de Hacienda. Ahora, el tema del presupuesto, del voto en el extranjero, ni hablar porque no lo tenemos todavía. Apenas han terminado de presentar los programas. Allí no tiene nada que ver el ministro, sino que es responsabilidad del mismo Tribunal Supremo Electoral. Y ojo, de la Asamblea Legislativa, que sigue aprobando decretos todavía para modificar la ley de voto en el extranjero por los vacíos que tenían, sin que nosotros hayamos pedido nada. Entonces ahí el llamado sería, y nosotros en el colegiado anterior, si usted se recuerda, a raíz de la intervención de la Sala de lo Constitucional, la extinta sala que yo le menciono, 2009-2018, que casi quería hacer las elecciones desde la Sala de lo Constitucional y suprimir al Tribunal Supremo Electoral, nosotros propusimos una reforma que consistía en que un año antes de la elección, es el 291A del Código Electoral, no hubieran modificaciones a las reglas electorales. Pero así como vamos, o sea, usted va a tener de nuevo una especie de un símil de la Sala de lo Constitucional hoy en manos de la Asamblea Legislativa, que va a estar interviniendo con decretos, un bombardeo de decretos legislativos, algunos inoportunos, que lo que van a hacer es deslegitimar el proceso electoral salvadoreño. Doctor, vamos a ir a la pausa musical, regresamos con más temas de la organización del evento electoral. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en Hablando de Transparencia y este día, ¿con quién hablamos? Hablamos con el doctor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Y de qué tema hablamos, Denise? Hablamos acerca de la organización del evento electoral. Así es. Denise, teníamos una pregunta del amigo oyente o amiga oyente, terminación 24. ¿Qué es lo que dice la amiga? ¿Qué le pregunta el magistrado? Magistrado, quieren saber cómo va el proceso de contratación de la empresa que desarrollará el sistema. Dice que la magistrada presidenta ha mencionado que estaban desarrollando manuales de procedimiento y qué criterios han determinado para contratarla. También nos preguntan si ya hay empresa para auditar el sistema y cómo van a garantizar que la persona que vote sea el ciudadano inscrito en el registro. Pues esos eran parte de los retos que tendrían. Porque primero que nada nosotros no determinamos que el voto fuera en la modalidad electrónica. Ustedes saben de que en la teoría electoral, a pesar de que hay varios países, unos con buenas experiencias y la mayoría con malas experiencias en voto electrónico, la última que conocemos es la de Dominicana, donde automatizaron, no sé si ustedes fueron a observar esa elección, pero algunos magistrados fueron, nunca les había pasado en años, tuvieron que suspender la elección porque falló el sistema, ¿verdad?, con la votación que querían implementar, y eso a nivel nacional. Y no se trataba de una prueba piloto también. Entonces, con todas esas cuestiones, que no se dio un voto postal y electrónico, una manera de sistema mixto, pues, como lo tiene, por ejemplo, México, en donde, por cierto, casi los porcentajes son similares de la gente que decidió votar electrónico o votar de manera postal, pero podía escoger entre una forma y otra. Entonces esto va a traer algunas dificultades para los salvadoreños en el exterior, que no todos también tienen como los equipos informáticos para poder realizar esa votación. Entonces, por ejemplo, un reto para nosotros va a ser primero cómo tener un software que nos permita que no pueda ser vulnerado, es decir, que pueda ser copiado y que la gente pueda ingresar a un software ficticio para ejercer el sufragio.
solo para hacernos algún tipo de daño. Porque además debemos de determinar, y allí sí yo he hecho hincapié, y la mayoría de expertos que nos han recomendado, porque la ley prácticamente le plantea un sistema no controlado. En el voto por internet hay un sistema controlado y no controlado. Cuando usted controla los equipos que le van a servir también para descargar el software, ¿verdad?, con el cual usted va a poder ejercer el sufragio. Pero si usted tiene, por ejemplo, usa teléfonos Samsung o teléfonos de estos, digamos así, que no todos van a tener la misma capacidad, la plataforma se vuelve inestable. Eso nos dijeron los estonios, eso nos han dicho varios expertos, que todavía no han implementado que con celulares usted pueda ejercer el sufragio. Pero dicen algunos magistrados, no, si eso es fácil, yo hago una transacción a diario, electrónica, y hago el pago del recibo de la electricidad. Bueno, pero no es lo mismo pagar el recibo de electricidad que ejercer el sufragio, claro, para determinar, imagínense, los futuros de la democracia del país. Yo ese tipo de parangones no los acepto. O que yo hago una transacción y solo le doy clic, yo también he hecho clic, pero algunas veces me falla, y millones de veces también falla. Y al Banco Agrícola le botaron toda la página del sistema y ahí estuvimos, claro, sin poder entrar. Y eso no, ese lujo no se lo puede dar en una elección. Así es. Doctor, perdone, pero entonces, para contestarle al oyente, no hay empresa contratada ahorita, usted ya lo ha mencionado. No, todavía ni siquiera tenemos términos de referencia. Términos de referencia ya es cuando usted ha terminado, digamos, ya ha definido criterios, ¿verdad?, para esa empresa que va a manejar el software, ¿verdad?, en el voto por internet, y en el voto presencial, que va a venir siendo el mismo software de voto desde el extranjero, con la diferencia que en el voto presencial debe instalar usted los famosos POS o las máquinas en donde la gente va a hacer el touch para votar. Entonces tampoco hay todavía criterios determinados, porque están todavía en ese análisis. No hay un criterio, pero sí lo que debemos de determinar en el caso de la empresa, al menos en el caso de mi votación, sí debo requerir, después de haber pasado la experiencia, que por cierto yo voté en contra de la empresa Smartmatic, ¿se recuerda? ¿Ya? Yo voté en contra porque yo había tirado una línea de la cooperación coreana, que nos habían donado algunos escáneres, y tenían expertos ellos en diseño de software. Además trajeron al que había diseñado las bases de datos del sistema financiero de Corea del Sur, se puede imaginar, a la plana mayor, y sin embargo se escogió, ¿verdad?, contratar una empresa por mayoría calificada, así como estoy ahora, ¿verdad? Y esa empresa, precisamente Smartmatic, ¿verdad?, falló, si usted se acuerda, en el diseño de algunos algoritmos para el voto preferencial. O sea, lo otro lo diseñó bien, pero falló en eso. Y como la gente se fija en el error, en el punto negro, sí, y no en toda la página en blanco, pero bien, hubo esa falla. Y las elecciones pues tuvieron ese contratiempo con una empresa que había manejado hasta las elecciones de Obama en Chicago, por ejemplo. Y lo que menciona, lo que pregunta también el amigo o amiga respecto de cómo garantizar que la persona que vote sea el ciudadano inscrito. Esos serán, como le digo, los retos de nuestro sistema. Primero, por ejemplo, en el tema de los pasaportes, ¿verdad? Como el DUI y el pasaporte no van a ser vigentes, ¿ya? Si una persona tiene más de un DUI, ¿cómo vamos a hacer para que el software no lo deje votar 2 veces? O si una persona puede tener pasaporte y también puede tener DUI, ¿ya? O 2 DUI y 2 pasaportes, ¿verdad? Entonces, eso será que el sistema le admita votar solo con uno, pero ese es mi pensamiento. Eso se tiene que diseñar con algoritmos y que todos los magistrados nos pongamos de acuerdo en que no se pueda permitir eso. Por ejemplo, vamos a aceptar todos los pasaportes para poder ejercer el sufragio. Hay pasaportes del 70, hay pasaportes del 60, ¿va? Hay un montón de pasaportes diplomáticos, de gente que ya no es diplomática, pero se pudo haber quedado con pasaporte. En fin, allí en el tema de los pasaportes es donde yo veo un reto bastante interesante, ¿va? Porque la persona va a poder ejercer el sufragio con ese documento y no estamos señalando una vigencia. Entonces la base con la cual, el documento base con el cual se extendió el pasaporte, pudo haber sido una certificación de partida de nacimiento falsa, ¿ya? Y esas partidas de nacimiento las extendió cada una de las 262 alcaldías del país o municipios del país, con criterios también distintos, de tal manera que hay pasaportes en manos de extranjeros. ¿Cómo vamos a determinar nosotros lo fidedigno? Y sobre eso no hay delitos que se hayan ahorita por la Asamblea Legislativa decretado. O sea,
sobre el tema del vicio del consentimiento, sobre el tema de que alguien coaccione a otro para votar o que suplante a otra persona para ejercer el sufragio, o que use un DUI que no le corresponde, o que siendo extranjero, por ejemplo, utilice un pasaporte de un salvadoreño, porque eso es un mito afuera del país, que hay salvadoreños, hay peruanos, hay colombianos, hay hondureños, hay guatemaltecos que han obtenido su residencia hasta en Estados Unidos, oiga bien, y les han extendido pasaportes en El Salvador, o les han extendido documentación en El Salvador, y ellos siendo colombianos, peruanos, o sea, esos son mitos que a veces hasta se hace chiste, pues, y broma en el extranjero, pero eso suele suceder. ¿Cómo lo vamos a controlar? Todavía estamos en esa averiguación. Okay. Magistrado, también una parte importante de cualquier proceso electoral es el uso de herramientas tecnológicas para facilitar aspectos claves del evento, como el conteo de votos y la transmisión de resultados. En ese sentido, y en relación a la tecnología que se utilizará en las próximas elecciones, ¿nos podría comentar cuál será la tecnología que estará en mesa para realizar el conteo de votos y si se va a utilizar la misma solución tecnológica de 2021 o se va a contratar una nueva? Bueno, en el caso por ahora, la idea es utilizar los mismos recursos que se emplearon para la elección anterior y que dieron, digamos, un resultado bastante favorable. Yo me niego a llamarle, digamos, eso se venía diseñando desde el colegiado anterior, ¿verdad? Pero no lo pudimos implementar siempre por los riesgos que eso implica, igual que los sistemas biométricos, que yo ahora, por ejemplo, sería partidario de un sistema biométrico ante tanta, digamos, abominación, ¿verdad? Podría decir yo, legal, que tenemos, por ejemplo, pasaporte, DUI, y solo faltó había certificación de partida de nacimiento para ejercer el sufragio, y como son documentos no vigentes, y cuál es la base también con la cual se emitieron estos documentos, sí sería conveniente el sistema biométrico para identificar plenamente al ciudadano, porque ahí no habría manera de que un ciudadano pueda votar 2 veces y desde que llega a la mesa de votación o al centro de votación y quiere ejercer el sufragio, no puede haber doble voto, nunca más, porque con la huella digital van a salir todos los datos de él, o con el iris, por ejemplo, de su ojo, le van a aparecer todos los datos que es usted, y si él lleva un DUI, ¿va?, que ha sido duplicado y que le corresponde a otra persona, va a aparecer ahí, va a aparecer la foto de la persona que está precisamente identificada o nomenclaturizada en el respectivo DUI. Entonces, por ahora de eso no se habla, del sistema biométrico para implementar en esta elección, ¿verdad? Yo voy a insistir en ese tema por la seguridad, si quiere, jurídica, y por la transparencia del mismo proceso. Pero en el tema de la tecnología que vamos a aplicar, yo le llamo de apoyo a juntas receptoras de votos, ¿va? De eso se trata, para agilizar en un sistema complejo que nos heredó la Sala de lo Constitucional extinta, que siempre me voy a referir a ella de forma negativa. Entonces, para eso invertimos esa cantidad de dinero para resolver el problema del voto preferente y del voto cruzado, sobre todo. Y espero que lo volvamos a implementar de la forma en que la implementamos, o todavía mejor, porque lo otro que no podemos hacer es por apostarle al voto en el extranjero, que casi solo de eso habla la población, porque como que fuera moda, sí. ¿Ya? No podemos descuidar el voto nacional, que son 6 millones, claro. Y todavía no sabemos cuántos van a votar en el exterior. Doctor, vamos a ir a la pausa y cuando regresemos terminamos este tema de la tecnología en mesa. Volvemos después de la pausa musical. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en el último bloque de Hablando de Transparencia. Recuerde que si se perdió el inicio de esta conversación, la puede encontrar en las redes sociales de Acción Ciudadana. Estamos en Facebook, en Twitter, Instagram y YouTube para poder ver la conversación de este día. Así es, estamos hablando con el doctor Julio Olivo, magistrado del Tribunal Supremo Electoral, que nos comenta cómo va la organización del evento 2024. ¿Denise? Así es, estábamos pendientes acerca de la tecnología en mesa que usted nos comentaba en el bloque anterior, doctor. Y también de la transmisión de resultados de la tecnología, si nos podría comentar algo sobre eso, si hay ya algún avance o qué está pensando el tribunal sobre eso. Sí, bueno, ya les mencionaba precisamente algo de eso, que para la elección nacional, pues el apoyo de tecnología a las juntas receptoras de votos, que no le llamo en mesa porque no hay unos que van en silla, otros en escritorio,
Ahí es de que es apoyo tecnológico, ¿verdad? La Junta Receptora de voto o a los centros de votación, que recuérdese que son 1.500, 1.600, hoy vamos a tener alrededor de más de 1.700 centros de votación, con 700 electores, a excepción del exterior, que no sabemos cuántos electores van a tener en el voto presencial. Entonces ahora todo ese apoyo de tecnología en el voto presencial a nivel nacional nos ayuda en el conteo, sobre todo para las JRB que se instalan a nivel nacional en cada uno de los centros de votación. Entonces eso consiste en una computadora que instalamos, ¿verdad? Generalmente es portátil, y un software que se ha diseñado para el voto cruzado. Entonces ahí se hace el apoyo, incluso la impresión de actas, con lo cual yo no estaba como muy de acuerdo que las actas fueran también digitales, pues, y que se tengan que imprimir para la mayor certeza y pureza del proceso electoral, y en el papel correspondiente, en el papel químico, pero se decidió que fuera cualquier papel, ¿va? Entonces, bueno, ahí va la confianza también de que nadie va a intentar vulnerar también esa parte del proceso. De allí, de los centros de votación, recuerde usted que tenemos un canal dedicado, una APN, un canal exclusivo para el Tribunal Supremo Electoral, que está libre de hackeo, salvo que lo haga la misma empresa que nos da esa APN, que podría ser Claro, Tigo, ya van a demandar por eso, o las que sean, la que gane el concurso, y ahí se va toda la información de nuestra votación, cuidando de que va a ser la misma imagen que nosotros transmitamos la que va a llegar a nuestro Centro Nacional de Procesamiento de Resultados. Hoy a esas imágenes que van a llegar a nuestro Centro Nacional de Procesamiento de Resultados, tendrán que sumar las del voto por internet a nivel mundial y las del voto que administren cada centro de votación o cada JRB, ¿verdad? En cada uno de los lugares o de los países donde exista voto presencial, donde el tribunal decide instalar, ¿verdad?, esas máquinas para ejercer el voto presencial, tal y como lo dice la ley de voto en el extranjero. Suponemos que todo este proceso de contratación de la empresa para la transmisión de resultados se va a dar hasta cuando ya esté el presupuesto aprobado y todo esto, doctor. Yo entendería que sí, porque si no tenemos ni presupuesto, no tenemos ni plan general de elecciones, que estamos en ese camino, o sea, estamos insistiendo de que ese presupuesto esté a la mayor brevedad posible, pues porque luego no va a ser excusa de que la ley ha sido aprobada de manera tardía o que la Asamblea Legislativa siga emitiendo decretos hasta que termine la elección. No, nuestro deber es presentar ese presupuesto, ¿verdad?, con los datos que tengan que ser, ¿verdad?, para poder solventar los principales gastos o los gastos mayores que va a tener ese voto en el extranjero. Doctor, y para el apoyo en mesa o junta receptora de votos, usted, ¿se van a usar las mismas laptops de la vez anterior o se va a invertir por parte del tribunal en adquirir nuevas? El software, usted dice que va a ser el mismo. Pues yo esperaría de que no nos metamos otra vez a andar comprando, sino que las que ya teníamos. Sino que los que ya teníamos y que estos hayan sido adecuadamente resguardados, que esa es la confianza que tenemos para poder utilizarlo, porque esa fue la promesa también de algunos magistrados, ¿verdad?, de utilizar los mismos equipos, si no nos meteríamos en otro gasto. Por lo tanto, en ese rubro, los gastos tendrían que disminuir, los gastos tendrían que ser menores en aras de la transparencia. Por supuesto, tampoco nos vamos a meter a pagarle un montón de dinero a una empresa que va a administrar el voto desde el extranjero solo por diseñar un software, que antes nos daban solo una USB con los datos, y que nos queden también, por ejemplo, las máquinas que van a ejercer el salvadoreño para votar. O sea, no se vayan a llevar el dinero y no nos vayan a dejar más que una USB con los datos de la elección. Claro. Así es. Doctor, también queríamos saber qué actividades espera el tribunal desarrollar para motivar la participación ciudadana en las elecciones 2024 y también cuáles son las actividades que se vienen en los próximos meses. Pues precisamente las actividades que estamos ya abordando, ¿verdad?, son las del cambio de domicilio. Sí. Pero ya les planteaba el problema que está enfrentando esto, de que en el caso del voto en el extranjero no tenemos una fecha, ya un dato, a menos que sean 30 días antes de la elección, para que el salvadoreño pueda cambiar de domicilio. O sea que va a estar entrando y saliendo de nuestro registro electoral, ¿verdad? Y eso sí nos mete en un problema, porque no podemos decir hasta cuándo el salvadoreño en el exterior va a poder cambiar de domicilio, salvo ese plazo que señala la ley. Pero el problema es de que nosotros tenemos un padrón nacional que lo vamos a tener que cerrar.
¿sí? Y allá no va a poder ingresar ningún salvadoreño en el exterior que quiera pasarse al domicilio a nivel nacional para que el voto se le compute en una circunscripción determinada que sea diferente a San Salvador. Entonces, esa es una fecha que tenemos ahorita. El cambio de domicilio es el día, la última fecha. La elección es el 4, sería el 3. Creo que es el cambio que estamos anunciando para que el salvadoreño lo tome en cuenta. Que después ya no se va a poder mover, ¿verdad? Ese domicilio. O sea, lo puede mover en su DUI, pero él va a votar en el lugar que quedó asentado en el Tribunal Supremo Electoral. Y a partir de eso se diseñan los padrones electorales y van a salir los listados que se pegan en los centros de votación, y si no aparece en ese listado, ¿verdad? Es porque algún problema, digamos, tuvo él al querer cambiar de domicilio sin estar autorizado. Entonces, el otro tema también que estamos abordando es el tema que los jóvenes que van a cumplir la mayoría de edad al 2024, el 4 de febrero del 2024, pueden enrolarse previamente, ¿verdad?, para obtener el plástico, para ir a ejercer el sufragio, ¿verdad? Así es de que ese anuncio... ¿Tienen los jóvenes? ¿Hasta cuándo tienen los jóvenes para Fíjese que esa fecha se define en convenio también con el RNPN, y sobre eso estamos allí definiendo también hasta qué fecha el joven se puede enrolar, ¿verdad? Se puede enrolar para poder obtener el plástico. Él hace como un trámite de solicitud previa de su DUI, porque sabe que va a cumplir año en esos meses, ¿verdad?, del 2024. Entonces, para esa gente sí, el registro electoral, ¿verdad?, está abierto, ¿verdad?, porque se pueden entrar porque ellos ya hicieron su solicitud previa al Registro Nacional de las Personas Naturales, ¿verdad? Claro. Bueno, solo nos queda, terminamos el programa, solo nos queda agradecer al doctor Julio Olivo por su amabilidad de haber atendido la llamada para conversar sobre estos temas. Ha estado interesante la plática, doctor, así que muchas gracias. Gracias, doctor. No, excelente, yo siempre ahí dispuesto, ¿verdad?, a colaborar con ustedes, sobre todo porque así nos critican menos también al Tribunal Supremo Electoral sobre el financiamiento. Bueno, muchísimas gracias por haber escuchado Hablando de Transparencia, y nos volvemos a escuchar el próximo jueves de 4 a 5 de la tarde. Acción Ciudadana agradece su sintonía al programa Hablando de Transparencia. Le invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para conocer un poco más del trabajo que realizamos.